y vamos a ver en esta clase eh, esa lectura. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, necesito que, si quieren, abran sus reportes, porque me entregaron reportes, ¿cierto? De esa lectura. Sí dejé reporte, ¿no? O de esa no dejé. Fue un glosario. El glosario. Bueno, que mejor abrimos el glosario si quieren y vayan recuperándome las ideas principales o qué les llamó la atención o qué les generó algunas dudas. Por favor, en lo que vamos haciendo la revisión de la lectura de la guía didáctica. Y si nos da tiempo, hacemos de una vez la revisión de la siguiente, que fue la de las reflexiones de Bourdieu, que se llama, ahorita les digo cómo, la vigilancia epistemológica en ciencias sociales, que ese fue el reporte que me entregaron apenas ayer, ¿no? Sí, maestra, ese fue el que entregamos ayer. Ok, bueno, entonces los escucho, las escucho. A ver, cuéntenme, de la primera lectura vamos a tratar de retomar puntos importantes. Déjenme terminar de dar entrada. Ahí está. Ok, voy a tomar asistencia hasta ahorita. Y ya, quien entre ya tendrá falta, ¿no? Porque ya dimos unos buenos minutitos de descanso, entonces ya, hasta acá. Bueno, a ver, los escucho, las escucho. Por ejemplo, en la introducción decía que el hecho de aprender a investigar suponía 3 aspectos. ¿Cuáles eran? ¿No se acuerdan? Viene en la página 7. En la página 7. Es observación. Ay, que no me acuerdo qué más. Curiosidad e indagación. Y crítica de la realidad, ¿no? Sí. Ese es el primer lugar, bueno, el primer menester, el primer, digamos, el primer aspecto de estos 3 que él menciona en esta introducción. Que entonces tenemos, dice aquí, tenemos que desarrollar una actitud permanente de observación, curiosidad, indagación y crítica de la realidad con el fin de encontrar nuevas maneras de resolver los problemas con los cuales nos enfrentamos en la cotidianidad, ¿no? Y luego dice, en segundo lugar, una sólida formación general, un creciente dominio de conocimiento sobre un área específica de la realidad, en particular aquella sobre la cual pretende desarrollar su práctica investigativa y aportar nuevo conocimiento. ¿Eso cómo lo comprendemos? ¿A qué se está refiriendo con una formación general sólida? ¿A qué le suena? Pues, o sea, pues saber cómo qué se maneja en, o sea, en lo que quieres como, en lo que estás investigando, o sea, que sepas, o sea, de qué estás hablando y como que a qué te enfrentas, pues, o saber algo para poder sobrellevar la investigación, ¿no? Y el conocimiento que quieres adquirir. Ok, ok. ¿A qué más? ¿Qué más te suena? Formación sólida. ¿A qué más los remite? Que debe tener como ciertos antecedentes o, bueno, alguna información de la cual se base, o más bien tenga como una base de información. Más o menos, sí, también, que es más o menos lo que dijo tu compañera también. Sí, más o menos va por ahí. Y claro, nos metemos ya con la cuestión que están desarrollando ustedes en sus equipos, que es esta, digamos, los antecedentes que además difieren, ¿no? Del marco teórico. Pero cuando digo formación sólida, o cuando la lectura más bien dice formación sólida,
No sé si a ustedes les remita también como a cierta parte de la cultura general que uno tiene que tener con la finalidad de visibilizar estas problemáticas actuales que están aquejando a nuestro país. En cuanto a formación sólida, también hablamos de conjuntar todos los conocimientos que ya venimos desarrollando desde todas las etapas anteriores de nuestra formación y ponerlas en práctica ahora ya en el ejercicio profesional de nuestra labor. Entonces, es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablábamos de las implicaciones, pues hablábamos de que no vamos a escoger los temas nada más porque sí, de los temas que vayamos a investigar, ¿no? Nos interesan porque estamos implicados. Esto, por cierto, ¿ya quedó claro? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces dice, nuevo conocimiento. Y luego, dominio de la metodología general de la investigación. El espíritu inquisitivo y la formación teórica deben completarse. Y luego, en tercer lugar, con la práctica investigativa para un aprendizaje bien fundamentado de la metodología de la investigación. Entonces, a ver, estamos estudiando metodología cualitativa. Y dentro de la metodología de la investigación que vamos a presentar hacia el final del semestre, tenemos que, ya lo estamos dividiendo por partes. También leyeron ya la fase de diseño, ¿no? La fase reflexiva, que ahorita es lo que vamos a revisar. Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan que va a quedar el apartado cuando ustedes pongan metodología o marco metodológico? ¿Qué se les ocurre que van a poner ahí? Pues básicamente es responder a las preguntas cómo, cuándo, cómo. Es decir, todo el proceso que vamos a seguir para llegar a obtener la información que estamos buscando. Ok, es que una cosa es responder las preguntas de investigación, claro, que en eso estoy de acuerdo, y otra también es diseñar cómo vamos a respondernos esas preguntas, ¿no? Entonces, Fernando, ahí más o menos o sea, por ejemplo, hablando de teorías con respecto a tu propio tema, que ahorita me recuerdas por favor cuál es, Sí, ¿cómo te ocurre que puedas fundamentarlo? fundamentarlo o el marco. Teórico, perdón, metodológico. Sí, el marco metodológico, ¿Mm? pues básicamente mi tema es respecto al machismo, qué tipo o bueno, no, es el machismo y la influencia que tiene sobre el lenguaje simbólico en los usos y costumbres de los alumnos del Instituto Rosero Castellanos. Entonces, el marco metodológico, pues, como lo habíamos visto en la clase pasada, mencionó la clase pasada, es ver cómo vamos a estructurar la entrevista. Primero, cómo vamos a estructurar la entrevista para los grupos focales. Después, cómo armar los grupos focales. Y por último, ya realmente hacer la dinámica de los grupos focales. La aplicación, correcto. Ajá. Muy bien. Y dentro de este proceso, ¿en qué momento le vas a explicar a la gente cómo armaste tu investigación? Es decir, a lo que voy. Dime, no, te escucho, ajá. Pues es que es lo que me refería, dentro del marco metodológico, es describir cómo vamos por qué escogí grupos focales, vamos a decir, Sí, cómo armar esos grupos focales. claro. Sí, y es correcto. Esto va en el marco metodológico, por supuesto, y en la aplicación. Pero también lo que se incluye en este marco metodológico es, por ejemplo, ¿por qué escogimos este tema? Ya no volviendo a poner todas las cuestiones, sino ya aplicado a la metodología, es decir, escogimos este tema para poder investigar la influencia simbólica que se ejerce mediante el lenguaje, ya te vas más directo a lo que vas a aplicar, ¿cierto? Pero tienes que explicar concretamente cómo armaste toda tu investigación. Ya no tienes que repetir lo que tienes en tu marco teórico, porque en tu marco teórico entonces van a tener
todos aquellos conceptos que les sirvan para hablar de lenguaje, simbolización, ¿sí? Procesos subjetivos, adquisición del lenguaje, mecanismos de aprendizaje, todas estas cuestiones que van a poner en el marco teórico. Entonces, en el metodológico, lo que vamos a hacer, vamos a aplicar todo lo que dijimos acá, explicado parte por parte. A ver, entonces, saber más de simbolización nos sirve para identificar en los discursos de nuestros entrevistados, bla, 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 bla. Y para hacer eso vamos a entrevistar grupos focales que vamos a aplicar las siguientes preguntas, ¿cierto? Y ahí exponen ya sus preguntas, ¿no? A lo que voy es que todo tiene que ir bien cimentado, bien fundamentado también en este marco, porque no nada más marco metodológico, no es nada más poner así como las entrevistas, sino todo lo que se va a hacer, ¿no? ¿Sí me explicó, Fernando? ¿Y los demás? Sí, profesor. Bien, pero muy bien. Sí tienes una clara idea de lo que vas a poner, eso me gusta. Entonces, este es el tercer gran campo que tenemos que tener siempre en cuenta, porque aunque no lo crean, este es el que casi siempre presenta más carencias. Podemos tener antecedentes maravillosos, un marco teórico exquisito, ¿no? Llenísimo, y de pronto en el metodológico no le están explicando en absoluto a sus lectores qué es lo que ustedes hicieron para poder investigar este tema. Primero que nada, y aunque no lo crean, van a tener que nos reunimos para definir un tema, porque estamos trabajando en equipo, bajo la materia de tal, en el instituto tal, somos estudiantes de tal grado. Todo tiene que ir cimentado, explicadito, todas las fases por las que pasaron para llegar a la concreción de su investigación. ¿Sale? Bueno, este punto siempre, por favor, tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Sale? ¿Queda alguna duda a alguien? ¿No le queda claro qué se tiene que poner ahí? ¿O más o menos sí me expliqué? Es más bien como, bueno, o sea, es para saber si entendí, es como explicar qué fue todo o sea, todo lo que hiciste, explicar cómo armaste tu investigación y cómo le hiciste para llegar al resultado al que llegaste. No tanto al resultado, y es una muy buena pregunta, porque eso ya se pone ¿dónde? En las conclusiones, ¿cierto? El resultado. Entonces tú en este marco metodológico todavía no vas a abarcar la parte de las conclusiones porque se supone que en ese momento pues todavía no las has hecho, pero todo lo demás que dijiste, sí. Tienes que explicar punto a punto todo este proceso que estás siguiendo para después llegar a un análisis de tus entrevistas y con ello llegar a las conclusiones. Pero no se pone todavía las conclusiones, es decir, nada más ponemos el proceso que va hasta el momento en que estás diseñando tu parte de marco metodológico. ¿Sí? Las conclusiones nos las reservamos ahora sí que para el final. ¿Vale? Ahora, con respecto a lo de ¿se acuerdan de la hipótesis? A ver, Gracias. sí, de nada. Si sigues con duda, dime, ¿eh? ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, ya quedó más claro. Gracias, maestra. Ok. Por ejemplo, con respecto a lo de la hipótesis, que se acuerdan que es a ver, ustedes díganme la hipótesis, ¿qué es? Vamos a repasar tantito. ¿Qué es lo que tú esperas o más bien qué es lo que crees que va a pasar? O sea, yo creo que con esta investigación tal vez vamos a entender por qué los niños lloran o algo así. Claro, y eso sería una explicación de tu hipótesis. La hipótesis como tal ya nada más es entonces el enunciado de los niños lloran cuando mamá se aleja. O, por ejemplo, tomando el tema de tus compañeros, que no sé si estés en el grupo de Fernando también, pero era el lenguaje influye sobre las conductas, actitudes y formas de ser de los seres humanos. El lenguaje los condiciona, el lenguaje hace que simbolicemos el machismo, que lo normalicemos, que lo invisibilicemos, cómo se invisibiliza el machismo en el lenguaje. Todas estas pueden ser partes de tu misma hipótesis. Entonces ya la frase sería, el lenguaje, bueno, ¿cómo la tienen ustedes, Fernando? ¿Tienes a la mano tu investigación? Sí, ¿Cómo pusieron su hipótesis? la hipótesis es, existe una influencia del machismo en el lenguaje simbólico que podemos observar en los usos y costumbres de los estudiantes del Instituto Rosario Castellano. Correcto, muy bien. Entonces, esta hipótesis se concreta en un enunciado afirmativo que indica el curso de mi investigación. Entonces, lo que estoy investigando, en este caso de sus compañeros, pues es exactamente todo aquel discurso que esté involucrando machismo en
sus entrevistados, cómo lo simbolizan, cómo lo significan, cómo lo pueden llegar hasta invisibilizar y no darse cuenta que están siendo machistas, todo eso van a investigar, ¿no? Entonces, con respecto a eso, les pregunto, ya habíamos platicado de esto, según yo, si no, díganme, pero según yo ya habíamos platicado, las hipótesis siempre tienen que concordar con lo que nosotros vamos descubriendo al hacer nuestra investigación. No, porque ya después se descubren, pues, o sea, pues ya después haces como tus avances. O sea, la hipótesis es más como, ay, es que no sabría cómo decirlo, pues como dar como, Es nada más una como una idea. predicción de lo que podría Ajá, pasar. ¿Cómo predicción de lo que podría pasar? Claro, pero entonces, si por ahí de a medio trabajo me doy cuenta que mi hipótesis estaba errónea, ¿qué se hace? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué solución podemos ofrecer? Una hipótesis alterna o una hipótesis duda. Darían ganas, ¿verdad, Fernando? Yo creo que todo, ese es el deseo de todo investigador, volver a replantearnos la hipótesis, pero la verdad es que eso no sería muy honesto para con ustedes ni para con la investigación. Entonces, acá lo importante será que en vez de plantearnos toda una nueva hipótesis que te llevaría a reconstruir todo, ¿no? Marco teórico, antecedentes, marco metodológico, bueno, hasta desde el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, para que no se pierda todo el trabajo que ya llevas, ahí es mejor en tu análisis, ¿no? Volver a decir, nuestra hipótesis era acertada solo en estos puntos y no era acertada en estos otros. Queremos compartir esto como parte de lo que construimos con esta investigación, dado que creemos pertinente el hecho de mostrar cómo ciertas hipótesis no eran correctas porque tal, ¿no? Y aunque suene reiterativo, pero ahí no es que te estés justificando, al contrario, es que estás haciendo por fin investigación. Es más válido encontrar trabajos donde dices, ah, mira, la hipótesis no era correcta. No era, ok, bueno, en este aspecto a lo mejor sí era, y en estos otros no, pero en estos también sí. ¿Me explico? Porque si no tendrías que reformular absolutamente todo tu trabajo. Y una, no les va a dar tiempo. Y dos, es mucho más honesto encontrar análisis de este tipo. No sé qué opinen ustedes al respecto de eso. Los quiero escuchar. ¿Qué les parece más honesto? Yo creo que en esta situación, en cuanto a la parte la- de la ética profesional, yo personalmente he preferido no continuar con la investigación, obviamente basado en que la investigación que yo hago no es cualitativa, sino cuantitativa. Claro. Entonces, yo he preferido parar la investigación para ya no seguir generando este tipo de ¿cómo decirlo? De errores metodológicos. Digo, hay muchas personas que sí prefieren acomodar los datos o acomodar a ciertas estructuras para que se dé por buena la investigación, pero en mi caso yo he preferido no continuar con algunas investigaciones. Correcto. Y creo que en Quanti, a lo mejor, pues, como no te van a dar los números, ¿verdad? Pues a lo mejor tendría más sentido, ¿cierto? Pero el método de investigación nos indica que más bien, si tu hipótesis, en la contrastación de las hipótesis, llegas a un análisis donde te das cuenta que insisto, que tu hipótesis no era tan acertada en unos puntos, aunque sí lo era en otros, ¿no? Conviene más seguir honestamente y decir justamente esto. Hicimos avances de todos modos, porque los avances se logran. ¿Por qué? Porque ustedes están aprendiendo a hacer investigación. No es que ya se espere que ustedes sean investigadores. Y aún los investigadores profesionales o ya digamos que llevan mucho tiempo haciéndolo, aún contrastan sus hipótesis así. Y no solo eso, sino que después viene otra persona a argumentar en contra de tu hipótesis. Y tienes que tener argumentos para defender tu hipótesis, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar estos argumentos? ¿Mediante qué? La contrastación, que si fuera cuanti sería como que ensayo y error, pero acá en cualitativa
lo que hacemos es hacer una cuestión muy honesta y decir, ok, en esto no era, pero en esto sí era. Y los avances están acá, ¿cierto? Porque si no te digo, Fernando, entonces a medio semestre, si se dan cuenta de cualquier cosa que no acomoda perfectamente, pues van a querer hacer toda la investigación de nuevo. Y no les va a dar tiempo ni a ustedes ni a mí de darles el seguimiento adecuado. Ujú. Tal Y no vez no, pero por eso por eso, ¿no? estamos, Perdón, Fernando, ¿te escucho? que tal vez sí es correcto eso, pero por eso hay que estar a la expectativa de la falsación. Ujú. Claro, en Quanti, ¿no? En las dos aplican las dos. La falsación es esta parte que ocupas tanto el investigador como el resto de las personas para poder contrastar o debatir una de las hipótesis. Ujú. Pero entonces, en ese sentido de la falsibilidad o falseación, ¿cómo lo aplicarías en Quali? ¿Destituyendo todo lo que ya dijiste hasta ese momento? Dentro del discurso, sí, del análisis o la contrastación de la hipótesis, poner que echar mano de ese discurso de falsación para poder decir que sí, efectivamente, no estuvo correcta la hipótesis, pero que tal vez podría haber ahí una situación en la que sí se tuviera la razón, pero por alguna situación no se pudo llegar a ello o no hubo información suficiente para llegar a ello. Sí. Ahora, ¿de dónde sacas que también la falsabilidad de Karl Popper, que es de lo que me estás hablando, Sí. aplica también para cualitativa? Porque, como vemos, esto es más bien para un evento observable, experimental, es decir, cuantitativo. Pero en Es que esta cualitativa, parte se maneja como el recurso que se tiene para poder debatir una hipótesis dada como verdadera. ujú. O sea, no hace específica o no hace propia de la investigación cualitativa o cuantitativa, sino a la investigación en general. Claro, pero ahí, bueno, estábamos bajo el esquema positivista que entonces, para el cual ya la ciencia únicamente era la ciencia comprobable, repetible, mesurable, es decir, la ciencia tradicional, que en psicología es la psicología clásica, ¿no? Que abarca los modelos, por ejemplo, de evaluación de del conductismo, ¿cierto? Y de toda psicología matemática. En esas investigaciones, pues rara vez vamos a estar haciendo una metodología cualitativa. En dado caso, estaremos haciéndola en combinación con una cuantitativa, es decir, un método mixto, que a mí me parecen maravillosos los métodos mixtos, las investigaciones mixtas, ¿no? Pero en este caso, si estamos únicamente en el lado de las cualidades, no podemos pretender generar universalidades, ¿cierto? Esta ciencia no se hace para poder generar leyes o cuestiones universales aceptadas en toda la humanidad, sino únicamente qué estamos haciendo. Describir un evento. Exactamente, un evento, más que un evento, la interacción de subjetividades de las personas que están viviendo este evento, ¿no? Entonces, en ese sentido, por más que sería el deseo, yo creo que también de todo científico, generar por ahí un conocer o un saber universal, pues en sentido cualitativo no es lo que se busca, ¿no? Pero muy padre que traigas a colación el falsacionismo de Karl Popper, porque no sé si los demás lo tengan muy claro, supongo que sí, porque lo tuvieron que haber estudiado en el primer semestre, ¿no? ¿Alguien se acuerda de Karl Popper? Creo que no lo vimos en clase. No recuerdo haberlo visto, ni en filosofía, ni en introducción a la metodología. Ah, bueno, ok. Bueno, pues qué padre que lo sepas. Y sí, claro, o sea, se puede, digamos, aplicar a la ciencia, a toda la ciencia, por supuesto, pero entonces el criterio que vamos a manejar, como no es cuantitativo, la falsabilidad, entonces la podemos manejar, como te digo, en la contrastación de nuestras hipótesis. Me tengo que retirar, sigo al pendiente. Ok, Eric, digo, perdón, Erika, ok, no te preocupes. En nuestras hipótesis podemos hacer esto para no tirar toda la investigación que ya tenemos
podemos argumentar que logramos estas cosas y estas otras nos dimos cuenta que no eran así. Y si te da el tiempo, las ganas y la motivación, ahí sí, Fernando, dices, entonces como equipo nos proponemos una, como decías, creo que tú, o no sé si fue alguien más, ahorita ya no recuerdo, perdónenme, pero una hipótesis alterna sin derribar la hipótesis fundamental. Entonces, en tus conclusiones tras el análisis puedes poner, bueno, y ahora como ya descubrimos que también puede ser esto, y como nos sobra tiempo y tenemos chance de hacer otras 2 o 3 entrevistas con el mismo grupo focal, y entonces ya haces otro tipo de entrevistas para ahora investigar eso nuevo que resultó. Pero no destituyes todo lo anterior. Ahí es como podríamos aplicar, pero no sería falsabilidad, porque en dado caso, o no en sentido concreto, ¿cierto? Porque no es que vayamos a destituir, dado que como estamos estudiando cualidades de, como bien decías, de un cierto grupo de personas, de individuos, de sujetos y sujetas, ¿no? Pues no vamos a buscar hacer universalidades o leyes generales. ¿Sí? ¿O qué opinas, Fernando? Pues es que realmente, o sea, sí opino, digo, ahorita estoy tratando de empaparme de este tipo de investigación porque yo tengo muy centrada esa parte de cualitativa y todo el enfoque positivista y estoy tratando de empaparme de esto, pero sí creo que sería la mejor opción la que comenta, profesor. El no Bueno, distinguir padre. todo, pero sí trabajarlo, los logros o el logro que se haya alcanzado, no totalmente en la hipótesis, pero sí parcialmente. Claro, así de alguna forma no destituyes. Ahora, una aclaración. El método positivista más bien es el que creo que tú ya tienes más trabajado, que es la metodología cuantitativa, ¿eh? Acuérdate que el positivismo es aquella doctrina mediante la cual ya no existe conocimiento por fuera de las leyes tradicionales científicas, ¿no? Y cualitativa no se ciñe al método que postula el positivismo. ¿Sí me explico? Acá no estamos en el esquema positivista, pero sí estamos bajo ese esquema. Entonces, de todos modos, tenemos mundialmente, ¿no? Entonces, tenemos que sujetarnos a ciertas reglas, pero de suerte que tenemos también esta otra. Y por eso te digo que a mí, a título personal, me encantan los métodos mixtos, porque si tuviéramos los recursos, el tiempo, todo el dinero que se necesita, todos los investigadores que necesitaríamos para hacer una investigación macro, pues qué maravilla, ¿no? Padrísimo, porque tendríamos unos resultados ahí, tanto cualitativos como cuantitativos, podríamos lanzar entrevistas a tantas personas, pero aparte, ¿cómo se llaman las otras? Ay, la que no es entrevista es encuestas, ¿no? A una muestra que fuera significativa para una ciudad de 22 millones, pues tendría que tratarse de mínimo 2 millones, ¿no? Entonces, en algún momento cuando, yo creo que tú vas a ir para investigación, ¿no, Fer? Entonces, en algún momento que se tengan estos recursos, pues No, realmente no me maravilloso. gusta ¿No la te gusta? investigación. No, digo, Bueno, lo hago no porque es sé, parte eres de bueno. esta triada de un buen profesionista, ¿no? Pero yo prefiero, amo la clínica. Ah, mira, qué padre, muy bien. Bueno, pero inclusive en clínica vas a tener que aprender los diferentes modelos de evaluación clínica. Y clínica tiene un montón que ver con metodología, ¿no? Pero siento que es más fácil aplicar la investigación a un sujeto que a un evento o a varios sujetos. Ah, A mí se bueno, me facilita claro. más. Al menos a ti te gusta más y eso es muy válido, ¿no? Es tu perfil. Sin embargo, lo que te digo, clínica o evaluación clínica, por ejemplo, las personas que van a organizacional, también van a tener que realizar evaluaciones diagnósticas, evaluación psicológica, ¿cierto? Entonces, francamente, creo que nadie nos salvamos de hacer metodología el resto de nuestra vida laboral. Pero como bien dices, ahí ya en tu perfil, pues estará aplicada a un solo sujeto o sujeta, ¿no? En el caso de irte directamente a clínica, como es tu idea. Y eso está muy padre porque además se combina con todo lo que has venido haciendo, ¿no? Bueno, y para los demás, bueno, ¿ibas a decir algo, Fernando? No, ya no, gracias. Ok, muy bien. Y para los demás, ¿queda claro lo que podemos hacer para cuando una hipótesis nos resulte poco efectiva? Sí, creo que es, igual creo que es más honesto hacerlo como usted lo dice, maestra.
Pues mira, ojalá fuera yo ese genio que lo dice así, ¿verdad? Pero son un montón de teóricos, ¿no? Yo nada más se los transmito a ustedes porque es como la forma que ahora podemos ocupar, pero y como les decía, inclusive el paradigma actual comienza a ya no necesitar esas hipótesis, porque entonces, y esto se los comento nada más para que tengamos un panorama general, no porque vayamos a aplicarlo en este semestre, ¿eh? Pero como panorama general, lo interesante es que ahorita ya no estamos dependiendo de las hipótesis, porque al final lo que hacía era limitar y encuadrar nuestra investigación. Entonces sí se parte de las preguntas de investigación, de lo que queremos respondernos, pero ya no hay necesidad de contrastar nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, espero que para quinto o sexto semestre nos volvamos a encontrar y nos dé tiempo de abarcar estas otras formas de hacer metodología, pero como les decía, nadie nos vamos a salvar de tener que hacerla como estos grandes genios nos indican que tenemos que hacerla, ¿no? Bueno, y para los demás, las demás, ¿sí queda un poquito más claro? Sí. Bueno, muy bien, continuemos. A ver, ¿qué más? ¿Qué les llamó la atención de la lectura? Sí la hicieron, ¿no? Ya tuvieron un montón de días y no me va a dar aquí el patatús. Sí leyeron, ¿verdad? ¿O no? ¿No pudieron? Seguimos Sí, con la de la guía, ¿no? Sí, estamos en la primera lectura que como estuvimos trabajando en equipos la semana pasada, no pudimos. Estamos con la guía, exacto. A mí bueno, de lo que recuerdo de la lectura, habla que no hay como un solo proceso para hacer la investigación, pero que sí hay como un cierto, por llamarlo, como yo lo entendí, como una cierta plantilla que puedes ir modificando o bueno, puedes ir como cambiando los pasos, pero al final vas a llegar como al mismo resultado o lado. Todo iba muy bien hasta llegar al mismo resultado. Bueno, puedes, no sé si sería el mismo resultado, pero vas a llegar a un resultado, eso definitivamente, ¿no? Insisto, si habláramos de cuantitativa, pues a lo mejor sí llegamos al mismo resultado, pero en cualitativa, pues más bien no importa que llegues a un mismo resultado porque estás en el estudio específico de las cualidades o rasgos o atributos individuales de las personas a las que estás investigando, ¿no? Pero sí, muy bien, eso que mencionas de que no es un proceso cerrado o encuadrado, eso sí es muy importante también tomarlo en cuenta. Justo por eso puse el ejemplo de las hipótesis, porque ahí, como dice Fer, bueno, pues a mí no me latió, entonces la quiero volver a trabajar. Muy bien, se vale, pero no destituyes todo lo anterior, sino que dices, gracias a que estudiamos lo anterior, ahora también quiero estudiar esto. Y empiezas una nueva subinvestigación dentro de tu investigación, ¿no? Y ese proceso, pues no precisamente sería el que tienen que seguir todos los demás. Para algunos será suficiente decir, bueno, llegamos a estas, a la contrastación de nuestras hipótesis de esta forma y hasta aquí le vamos a dejar por ahora, ya retomaremos o no esta investigación, ¿cierto? Entonces existen muchas formas de hacer investigación cualitativa. Venía un cuadro que viene, ahorita les digo qué página es la página 11, donde nos indica unos puntos o características del enfoque cualitativo de la investigación. A ver, si quieren lo comparto por acá. Sí, es lo de la inductiva, ¿no? Ah, sí. Exacto, a ver, dice, parte de datos para desarrollar comprensión, conceptos y teoría, no para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Bueno, entonces ya tenemos que no estamos en el método deductivo, que va de lo general a lo particular, sino que estamos de lo particular a lo general, de las particularidades. Luego dice, holística, personas, escenarios, grupos no reductibles a variables, considerados como un todo. ¿A qué les suena esto de no reductibles a variables? De que no se queda solamente en uno, ¿no? Es que el evento no se puede partir en sus distintos elementos para poder entenderlo, sino se tiene que entender o describir completo. Exacto. ¿Y qué más? A ver, esto de que no se puede reducir a variables, ¿qué más les da a entender?
Generalmente, cuando hablamos de variables, ¿en qué tipo de lenguaje hablamos de variables? Cuantitativa. Clasificando, Clasificando, cuando dijeron, se clasifica, ajá, sí, cuando clasificas, o haces como más detalles de ciertas características. ajá. Y al clasificar, ¿qué lenguaje estamos usando? Estadística. Claro, y la estadística es parte de qué lenguaje. Van a decir, ¿cómo friega este señor? Cuantitativa. Cuantitativa y matemática, ¿cierto? Estamos hablando de números, ¿no? De variables, ¿cierto? De categorías, como bien están diciendo, de clasificaciones. Para poder clasificar, cuantificar, pues hay que medir y hay que mesurar. Es decir, hay que reducir a variables matemáticas, ¿no? La psicología científica pretende, por ejemplo, hacer del lenguaje matemático el lenguaje común en toda la psicología. Por ende, por ejemplo, los conductistas, pues en vez de medir los rasgos de la estructura interna, a ellos no les importaba un bledo, ¿no? Si había o no estructuración o reestructuración interna en cada uno de los procesos. A ellos lo que les interesaba era el estudio de las conductas observables. En cambio, para todos los demás modelos, pues sí, por ejemplo, el cognitivo, el constructivista, pues claro que existe una estructuración interna, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje, mientras que para los conductistas se trataba de imitar y de repetir para poder adquirir ese conocimiento. Para los demás era construir el conocimiento, entonces los conductistas lo ven como un sujeto pasivo, en tanto que constructivismo, cognitivismo, psicoanálisis lo ven como un sujeto activo. El conductismo, por ejemplo, viene de la escuela empirista, y la escuela empirista que postulaba que somos una tabula rasa, ¿no? ¿Cierto? En la cual se pueden escribir mediante la interacción con el ambiente, los estímulos recibidos. Eso es lo que va a sobredeterminar tu conducta, ¿cierto? Mientras que para todas las demás escuelas existen también procesos internos que son importantísimos para la simbolización de cada una de estas cuestiones que luego vas a aprender, pero no las vas a repetir como una copia instantánea, sino que las construyes. Eso es más o menos lo que están viendo en fundamentos, quiero creer, ¿no? ¿Sí o no? ¿En qué van ahorita en fundamentos? Cuéntenme. ¿Qué están viendo? Ya terminamos toda la parte de psicoanálisis y vamos a entrar al modelo humanista. Súper. Y también ya tuvieron que haber visto entonces el conductista. Sí, de No, hecho lo estamos viendo. En estos días estábamos viendo varias partes del conductismo. Muy bien. Y en este analizar eso, más o menos se están dando cuenta de las diferencias entre los diferentes modelos teóricos de los psicólogos, de las escuelas psicológicas. Bueno, es importante atender las diferencias, sí, claro, las similitudes, por supuesto, también, pero sobre todo las diferencias, ¿no? Por ejemplo, para los cognitivistas, pues somos esta máquina procesadora de información, mientras que para los conductistas somos una máquina programable, y para el psicoanálisis somos una máquina psicodinámica que siempre va a estar, cuyas energías siempre van a estar en encuentros, ¿no? O en desencuentros. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta también las diferenciaciones teóricas de cómo aprendemos, que en este caso porque son fundamentos psicológicos del aprendizaje. Y cuando veamos desarrollo o vean desarrollo, si no es que ya lo están viendo también ahí van a encontrar que cada escuela caracteriza de cierta forma las fases o momentos por los cuales aprende el ser humano, ¿no? El punto es que no estamos, como bien decía Fernando, no estamos reduciendo nuestras investigaciones, o también su compañera, no vi quién fue porque no tengo estoy viendo la pantalla más bien de la guía, pero no estamos clasificando
no estamos mesurando, no estamos midiendo los atributos, estamos describiéndolos, explorándolos, ¿no? Como parte de un todo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esto queda claro? Sí, maestra. Bueno, naturalista dice, interacción con informantes de modo natural y no intrusivo. Una vez más, por ejemplo, cuando nace el conductismo, los experimentos todavía eran en laboratorios, ¿no? Es decir, que eran experimentos de laboratorio, válgame la redundancia, controlados. Después, por ejemplo, ¿quién fue Watson? Watson es el que lleva el tipo de investigación conductista, la lleva hacia escenarios, digamos, de control también, pero más abiertos, ya no nada más en el laboratorio, sino vamos a experimentar con humanos en otros contextos que no sean el laboratorio. Pero de todos modos, esto no quiso decir que la investigación no fuera intrusiva. Por ejemplo, a Watson se le critica tremendamente haberle creado la fobia al pobre Albert, ¿no? Y después haberle trabajado una contrafobia a su querido amigo de Mary, ¿no? Peter. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que nosotros que no estamos ahorita en ese tipo de psicología matemática, lo que vamos a hacer es trabajar con nuestros equipos de trabajo de investigación de manera no intrusiva. Por eso es que no puede ser una encuesta dirigida o no puede ser que nosotros lleguemos y les impongamos ciertos condicionamientos, ¿no? Para que lleguen al resultado que nosotros queremos observar forzosamente. Justo lo que les decía, por eso es que las hipótesis, al menos en cualitativa, no tienen tanto sentido, porque no queremos llegar a algo específico. Estamos describiendo, y es lo que sigue, ¿no? Descriptiva. Pero sí, dice por acá, conversación normal en entrevistas, no intercambio formal de preguntas y respuestas. A lo que se refiere aquí con no intercambio formal de preguntas y respuestas, no es tanto que ustedes no vayan a formular sus preguntas. Ustedes claro que las van a formular, pero en vez de decirle, ¿cuánta fue la agresión que recibiste cuando te golpeaba tu marido? ¿Cuánta? Pues, híjole, pues no te vas a ver decir mucha, poca, y eso pues a ti no te aclara nada, ¿no? Otro tipo de pregunta sería, en caso de que hayas sufrido violencia, ¿cómo podrías describir tu experiencia? Entonces ahí ya te estás fijando en lo que tu sujeto o sujeta de estudio tienen que decirte, no lo que tú quieres escuchar. ¿Sí me explico con esto? Sí, maestra, porque, bueno, creo que lo que estoy intentando decir es que, pues si no, o sea, si hacemos las preguntas como dirigidas a la respuesta que queremos obtener, entonces la investigación no va a tener como tanto sentido y no vamos a, pues no vamos a tener como una investigación rica, por así decirlo. Exactamente, y no va a haber mayor avance porque pues nada más van a repetir lo que ya sabíamos todos, ¿no? Muy bien. Ok, ¿los demás? ¿Queda claro? ¿Sí están? Porque si no voy a pasar lista otra vez. Sí. Sí, profesora. Sí, maestra. Ah, bueno. Ok. Bueno, descriptiva. Como parte de estas características del enfoque cualitativo, descriptiva, centra el análisis en descripción de observaciones de fenómenos y cosas observadas, pero no conductas. Por eso aquí se cuidan de poner no conductas observables, sino cosas observadas. Es decir, creo que esto también ya lo habíamos platicado y si no lo platicamos ahora. Más allá del discurso que ustedes van a ver, regresemos a la pregunta que hice, ¿no? En caso de que hayas experimentado violencia, ¿cómo fue tu vivencia? O como quieran acomodarlo, pero así, ¿no? Y entonces, de entre eso, pues vamos a tener un discurso manifiesto donde ella o él nos van a empezar a platicar, ahora sí que válgame la redundancia, su propia experiencia, su propia vivencia, como ellos lo vivieron, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que para unos la violencia significa una cosa, para otros significa otra. Algunos otros la vivieron de una forma más aplastante, por decir un ejemplo ahí medio soso, y otros la vivieron de una forma menos aplastante, ¿no? Ahí, por ejemplo, en tus análisis tú puedes decir que los vivieron de manera menos aplastante, pues tienen un yo más fortalecido, ¿sí? Tienen un amor propio un poquito más, menos trastocado, y ahí todo lo que ustedes teóricamente le quieran meter, como están en segundo, pues van a poder
meter todos los mecanismos de defensa yoicos, tanto los kleinianos como los freudianos, van a poder hablar del objeto transicional de Donald Winnicott, van a poder hablar de todos los fundamentos teóricos del aprendizaje de todas las escuelas que ustedes quieran, tienen ya bastante carnita teórica de dónde rascarle, ¿no? Para buscar sus propios análisis, ¿cierto? Pero entonces no estamos hablando de conductas observables en el sentido pleno de si este discurso que me está diciendo esta persona tiene dos enfoques, uno manifiesto y otro latente, ¿cierto? ¿Cuál sería el latente? ¿Qué es el discurso latente? ¿Cuál es el discurso latente, chicos? ¿Qué se les ocurre? Se podría decir que es que podría ser la experiencia, ¿no? De la persona conforme a, bueno, de la experiencia conforme a los deseos o las vivencias que haya tenido o le haya motivado a la persona, ¿no? Ok, ok, sí, ajá, pero digamos que ese también podría manifestarse en el discurso manifiesto, ¿no? Por lo menos su parte consciente. Pero me gusta que digas motivaciones y deseos porque ahí ya estás hablando de la parte inconsciente, ¿no? Sí, porque igual también se puede manifestar bueno, se hace en el manifiesto también. Se podría expresar de esa manera igual. Ok, y entonces, ¿a ti qué se te ocurre, Eric? Así como parte del discurso no manifiesto, que es el discurso latente. Si es no manifiesto, entonces, ¿cómo es ese discurso? Bueno, a ver, lo vamos a plantear de otra forma. Ese sí me queda un Ah, poquito, sí nada, me no te queda un apures, poco no de te duda. apures. Sí. Ah, pues es lo que estamos viendo, no te preocupes, claro. A ver, entonces, por ejemplo, esta persona, pues voy a tener que me dice ciertas cosas de manera muy clara, ¿no? En su discurso manifiesto, me lo está expresando de forma verbal o escrita, dependiendo qué tal que le puse a hacer un cuento de su vida, y entonces también puede ser de manera escrita, ¿no? Pero de entre todo esto, por ejemplo, cuando ustedes estén enfrente de sus sujetos de estudio o sujetas de estudio, habrá esta parte donde sea discursiva y que les diga plenamente o de manera manifiesta todo lo que piensa y todo lo que siente y todo lo que vive. Pero aparte de eso, ¿qué otras cosas vamos a poder ser capaces de observar en nuestros investigandos? Su actitud corporal, Actitud corporal, muy bien. si quiere cambiar el discurso que al principio dijo, Contradicciones, muy bien. lo que no está contando, Principalmente, ¿no? porque siempre en una historia hay una parte que no contamos o omitimos y pienso yo que la parte del psicólogo es encontrar esa parte que no se dijo y ver por qué no se dijo. Exactamente, muy bien, muy bien. Igual puede ser Lo una no dicho. versión diferente, ¿no? A lo que Ujú. quiere contar. Exactamente, o te está dejando ver algunas pequeñas partes, pero no te estás logrando conectar de forma que te lo diga todo absolutamente. En primera, pues porque no es tu paciente, ¿no? No estás en un ámbito, en un vínculo terapéutico todavía, estás en un vínculo de investigación. Entonces, acá lo que ustedes tienen que trabajar de manera muy precisa es observar todo aquello que, como bien dicen, es lo no dicho, las contradicciones. En alguna sesión te platicó una cosa y después en la tercera sesión ya te cambió tantito la versión, no quiere decir que te esté mintiendo o no forzosamente, ¿no? Quiere decir que está abriéndose un poquito más y te deja ver un poquito más sobre esa versión suya, que al final es lo que nos interesa, su versión, su verdad, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, como bien dicen por acá, ¿no? Tenemos que fijarnos en la gestualidad, en la actitud corporal, en los cambios que hace. Cuando te habla de mamá se encoge de hombros, cuando te habla de papá se envalentona, cuando te habla de la hermana se entristece. ¿Cómo te das cuenta de todas estas emociones? No te va a decir estoy triste porque voy a hablar de mi papá, mira, estoy triste, veme, estoy bien triste.
Claro que no. ¿Cómo las vamos a observar nosotros? Porque como bien dice Fernando, esa es la parte de hacer psicología. Si no, seríamos sociólogos, antropólogos o cualquier otra disciplina social. Nosotros como psicólogos tenemos que ser capaces de ver, de analizar las emociones, las actitudes, los afectos, las vinculaciones de aquellos que tengamos enfrente. ¿Cierto? Sí, maestra. A ver, denme un ejemplo de, no sé, están con su entrevistado y ¿qué pasa? A ver, pónganme un posible escenario. ¿Alguien que no haya participado? A ver, Fátima. Podría, Fátima. Espérame. Guárdate tu ejemplo, Eric. Sí, quiero que me lo compartas nada más. Fátima, ¿sí estás o no estás? Ok, a ver, compártelo por acá. Sí, lo puedes escribir. En lo que lo escribes, vamos a escuchar el de Eric, ¿sale? A ver, bueno, Eric. no es tanto como una persona, pero por ejemplo hay, por ejemplo, ciertos hombres que te cuentan de sus parejas, ¿no? De que no, pues es súper linda, es atenta y todo eso, y me trata bien, pero ya después cambian ciertas cosas. Cuando se pelean ya te dicen lo contrario, cuando toman te dicen lo contrario, ¿no? O de que las hayan, o cuando, por ejemplo, terminan una relación, dicen, no, pues que yo la engañé, yo la terminé, ya no la quería y nada de eso, pero al final de cuentas ya en ciertos aspectos te das cuenta que no te está diciendo la verdad o no te está contando lo que en verdad te quiere contar. Ándale, muy buena, exacto. Y por ejemplo, ahí llevas así como que dos entrevistas, ¿no? Y te dijo, no, bueno, pues es que mi última relación, vamos a agarrar uno de tus ejemplos tan buenos que acabas de poner. A ver, yo la terminé porque ya no la quería. Y, no, pues ya el clásico era bien tóxica y me controlaba, ¿no? Te estás dando cuenta de varias cosas. Una, el muchacho trae un discurso machista tremendo. Y dos, no acepta la realidad, está en negación, ¿no? Está en negación. Tú eso lo puedes agarrar para analizar, porque luego resulta que en la cuarta sesión te dijo, es que cuando me terminó mi novia, ay, bueno, no, perdón, cuando yo la terminé, ¿sí me explicó? Contradicciones. Todo eso Sí, ustedes van a tener que observarlo también y analizarlo como parte de sus categorías de análisis. Es ese tipo de cuestiones las que ustedes van a analizar. Aparte de, por supuesto, el discurso manifiesto, ¿no? Bueno, tengo dos manitas, nada más déjenme ver, Marta y Evelyn, pero espérenme. Bueno, esperamos todavía a Pude Fátima. Muy encender bien. mi micrófono, una disculpa. Ok, no te apures, si quieres de Ok. una vez. Ajá, pensé en el ejemplo de, por ejemplo, cuando va una mamá con su hijo a, pues a una terapia, y puede ser que la mamá mienta de cómo es el trato con el hijo y el hijo manifiesta otra cosa. Puede Claro. ser. Ese está muy padre porque, por ejemplo, la mamá pues te puede decir en su discurso manifiesto, no, pues tanto su papá y yo siempre estamos atentos a sus necesidades y tratamos de estar con ellos lo más, de la manera más pacífica que se pueda, no existen los insultos, bla, 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 ¿no? Y entonces tú, porque para niños, pues tenemos que investigar cómo, cuál es el método de investigación con niños. Evoquen justo a Melanie Klein, que también la están viendo, ¿no? ¿Cómo decía ella que podíamos investigar con niños? ¿A través de qué? ¿De entrevistas, de pláticas o a través de qué? No, es a En los través de El juegos, juego. De los juegos, exactamente. Entonces ya estás jugando tú con tu chamaco de 4 o 5 años, ¿no? Y resulta que es una niña que todo el tiempo, todos los juegos quiere hacerlos de competencia, de guerra, de ganar o perder, juegos de poder todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras que la mamá te está diciendo que siempre le ponen atención y que siempre están pacíficos, y en el discurso tú de la niña encuentras que en esos juegos de competencia siempre está, te voy a fregar tú, niña tonta, con su muñeca.
y ahora tú vas a ser la sirvienta y tú la vas a hacer no sé qué, pero ya con cierto desdén, ¿no? ¿Sí me explicó? Qué ejemplo tan exótico estoy poniendo, pero sí me explicó. Vas a encontrar entonces un montón de agresividad en su discurso, en sus juegos. O Eso es igual también la lamentable, ¿no? interacción del niño, bueno, cuando están de enfrente y la mamá dice que pues lo trata bien o nada de groserías, pues el niño como que hace otra cara o se le queda teniendo una mirada como de que pues no es así, ¿no? Y también se puede dar cuenta mediante esos aspectos, esas acciones que hace el niño. Sí, correcto, pero ahí te digo, las palabras de los niños, sí, o sea, claro que valen, por supuesto, pero las actitudes te van a decir mucho más, las actitudes del juego te van a decir mucho más. Y creo que en este grupo no hay investigación con niños, ¿cierto? Pero si hubiera investigación con niños, entonces toda la metodología sería a través de juegos, no de entrevistas, ¿no? ¿Alguien quería hablar? Evelyn, ¿y quién más? Marta, creo. Sí, maestra. Bueno, yo daría mi ejemplo en una investigación hasta cuando la persona te empieza a mentir, ¿no? También te das cuenta en sus rasgos, porque si, bueno, uno le preguntaría, ¿por qué estás haciendo, por ejemplo, si una persona, le gusta hacer cosas que no debe de hacer? Entonces, si tú le preguntas, ¿por qué lo estás haciendo? ¿O por qué haces esto que está mal? Y la persona, ella te conteste, no, pues es que, pues, a mí así me gusta y porque yo así me siento a gusto. Pero luego entra la contradicción en donde dicen que no está bien, que lo hace, pero pero no se siente bien. Entonces, al momento, a primera vez te dice que se siente a gusto en hacerlo y luego te das cuenta de que te está mintiendo porque se contradice en decir que se siente que no está bien lo que está haciendo, pero se siente a gusto. Claro, ok. Ahí nada más yo te haría una pequeñísima eh, recomendación. Si tú vas a preguntarle a alguien, fíjate, te lo voy a repetir, ¿por qué haces esto que sabes que está mal? Ahí ya le estás dirigiendo la pregunta, le estás diciendo que lo que hace está mal. Entonces, como ya lo encuadraste en una cuestión de juicio de valor, de que está mal, él ya te va a decir, bueno, pues lo hago porque me gusta, aunque no le guste a nadie más, y hasta se va a defender y se va a enojar contigo, y probablemente la respuesta que te dé pues sea muy escueta, ¿no? Así como, sí, pues esto, porque me gusta, ¿cómo ves? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Así ya sabes. Entonces, Sí. lo que se busca por acá es más bien lo que tú podrías ahí es preguntarle, oye, ¿por qué te gusta hacer esto? Sin el mal, ¿me explico? Sin encuadrarlo en decirle que lo que hace está mal. Porque acuérdate que nosotros, y esto va como para todo el grupo, ¿no? Ese es el tipo de cuestiones que, de hecho es muy bueno tu ejemplo porque me permite expresarles esto. Ese es el tipo de cuestiones que nosotros nos van a dar ganas de dirigir, porque como queremos o sabemos ciertos parámetros o estándares sociales, pues sabemos que lo que hace está mal, pero no porque sepamos que está mal, a él lo vamos a encuadrar, porque entonces te digo, pasaría esto de que te da una respuesta ahí lo más escueta posible, ¿no? Entonces su discurso ya se vuelve muy limitado y ya no te sirve a ti de nada esa investigación. ¿Sale? Entonces, muy bueno esto para nosotros tomar en cuenta que no podemos delimitar de esta forma nuestras preguntas. Lo que tienes muchísima razón es que también es muy interpretable o muy analizable o muy interpretable y por ende analizable esta cuestión de las mentirijillas, ¿no? Insisto, no se trata de que te mienta porque sea un mentiroso compulsivo o profesional. Muchas veces será porque apenas te está tomando la confianza. Tú eres el que le está pidiendo el favor de ayudarte a investigar ciertas actitudes, ciertas cuestiones con respecto a tu tema de investigación. Entonces, no nada más en el análisis no puede quedar así, pues nos mintió y se convirtió en ese momento en un mentiroso. Bueno, pues eso no tiene nada destacable. Lo que sí tiene destacable, por ejemplo, es decir, mediante ciertas contradicciones y discursos encontrados, pudimos darnos cuenta de que o probablemente estaba mintiendo o no quiso revelarnos esta parte de su discurso, dado que se le movía demasiado la figura materna y
presentó resistencias tales que le impidieron contarnos esta situación. Porque lo mentiroso o no mentiroso, bueno, claro, pues sí, a ti te sirve, pero lo que analizas de alguien que está ejerciendo esta resistencia, eso es lo que nos importa, ¿cierto? ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, maestro. Muchas gracias, Marta, y a todos los que nos han compartido y todas las que nos han, Fátima, Eric, muy bien. Y falta Evelyn. Evelyn, ¿querías hablar? Sí, es que yo, bueno, referente a lo de las mentiras, yo tenía como una duda, porque, bueno, hace tiempo atrás pasó que hubo un problema, por decir, familiar, y mi abuelo fue pues sí, al psicólogo, y estuvo ahí en terapia, pero lo que a mí me llamó la atención es de que él mentía mucho acerca de la terapia, y me sorprendía que así como usted dice, que a lo mejor el psicólogo no lo conocía, pero sí daba a entender que lo que él decía lo estaba malinterpretando o lo estaba diciendo a su manera, cuando no. Y sí se daba cuenta, por decir, porque él le daba muchas vueltas a la historia, no lo veía a los ojos, se ponía muy nervioso cuando le hacía una pregunta o le decía que volviera a contar la versión y cambiaba muchas cosas. Excelente aportación, Evelyn. Justo así es como nos vamos a dar cuenta. Muy bien, y gracias por compartirnos eso, porque entonces ya es un caso, ¿no? Un caso de aplicación, una aplicación pues de esta cuestión que ahorita estoy tratando o estamos tratando de definir cómo observar estas actitudes, estas cuestiones, estas resistencias, ¿no? Mentira bien podría tratarse de resistencia, ¿no? Y no solo existen este tipo de resistencias, pero esta es una de las más comunes. Contradicciones, cambios en las versiones, como bien dice su compañera Evelyn, nerviosismo sin mayor razón, cambios hasta corporales, como decía Fernando, ¿no? Los gestos, está volteando para abajo, está volteando hacia arriba y hacia la izquierda, entonces me está inventando padrísimo. ¿Sí? Muy bien, Evelyn. Fátima, adelante. Sí, maestra. Y por ejemplo, ya cuando estás trabajando con un paciente y ves que, o sea, detectas los signos que te está mintiendo, pero pasan como varias consultas y el paciente te sigue mintiendo, ¿qué podrías hacer? Bueno, ahí, primero que nada, contextualizar nosotros que ahí tú estás hablando de una cuestión ya de vínculo terapéutico, ¿cierto? No de una forma de hacer investigación. Hago esta aclaración porque es diferente. Cuando tú tienes un vínculo terapéutico, pues muchas veces, y dependiendo de la estructura que presente tu paciente y de los trastornos o patologías o rasgos que tenga tu paciente, pues ahí, por ejemplo, un obsesivo, pues se la va a pasar 16 consultas platicándote lo mismo 25 veces, y a ti pues puede que hasta te aburra, ¿ves? ¿No? En la transferencia, pues puede que hasta te aburras, ¿no? Pero tú ahí vas a tener que aguantar hasta que ya la persona comience con ciertas pequeñas devoluciones que tú le vas a ir haciendo, ¿no? Comienza a abrirse un poco más y entonces trata ya de buscar en sí mismo aquellos orígenes o la génesis, porque además estás hablando de algo muy psicoanalítico, del conflicto subyacente. Entonces, pues ahí tú eres la que va a tener toda la paciencia profesional de esperarte esas 16 consultas, ¿no? Hasta que el señor o la señora decidió ya por fin dejar de culpabilizar a todo el mundo y empezar a hablar de sí mismo, o dejar de mentir con que todo mundo le hace daño, hecho malo, ¿no? Kleiniano, a propósito de... Ajá, y entonces ya medio que se salió de ese rasgo medio psicoticón y entonces ya te empezó a hablar, o obsesivo, perdón, y ya te empezó a hablar de sus propias cuestiones y no nada más de aquello que todo mundo le hace o las mentiras que todo mundo le dice o lo que es decir, todo esto que podemos llamar, insisto, mentiras, se tratan de resistencias de la gente resistiéndose a tocar con estos puntos ya más inconscientes de sí mismos, ya sea porque no quieren sufrir, porque no quieren revivir dolencias, revivir experiencias traumáticas, pero a eso van. Entonces tú vas a tener que ser bien paciente, ¿no? Eso, insisto, en un vínculo terapéutico, en un contexto de terapia, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en una investigación,
Vamos a poner un posible escenario. Estás con una chava que sufrió violencia muy fuerte. En las primeras 3 sesiones te dijo pues que sí había sido algo desastroso, terrible, doloroso. Pero para la 4ª sesión, ya por fin esas resistencias empezaron a ceder más profundamente. Y entonces llora desconsolada. Llora mucho, saca toda esa emoción. Y ahora sí, ¿ustedes qué harían? ¿Qué van a hacer si eso les pasa? Supongo que preguntarle, o sea, pues, o sea, ¿por qué? O, pues, ¿qué? O sea, ¿por qué llora o algo así? O sea, no así de, pues, ¿por qué lloras? O como que intentar profundizar en qué es lo que está pasando o qué es lo que piensa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podrían hacer? Como que analizar cuál es la causa que llegó a que llorara. Más que preguntarle, creo que sería esa, ¿no? ¿Y qué más? Para con ella, ¿qué van a hacer? ¿Qué se les ocurre? Podría ser como dejar que se desenvuelva, porque a lo mejor en las primeras 3 sesiones como sí pudo decir lo que pasó y que fue la causa de eso, pero ya en esa sesión como que ya no lo puede soportar, entonces como dejarla que se desenvuelva. Y creo que más que se desenvuelva, estás queriendo decir que se desahogue, ¿cierto? Sí, que se desahogue. Muy bien. Sí, porque si en ese momento nosotros le decimos, a ver, qué interesante, ¿por qué estás llorando? Cuéntame. Pues estamos siendo unos inhumanos, ¿no? Estamos deshumanizando por completo nuestro sujeto de estudio. No es un objeto de estudio, es un sujeto de estudio. Entonces no podemos ser tan inhumanos y desgraciados de decirle, a ver, qué bueno que estás llorando, ya tocaste con tu emoción profunda y dolorosa, a ver, ahora sígueme contando más con la finalidad de yo saber cómo lo viviste tú. Pues seríamos los peores psicólogos ever, ¿no? Entonces, claro, le das un espacio, le ofreces un vaso de agua, le acercas un Kleenex, haces silencio, que esto es importante, muchas veces los silencios nos cuestan trabajo, entonces haces silencio, siempre observándola, pero no de manera penetrante, tampoco así de te estoy viendo que estás llorando, no, sino acompañándola y que cada vez que voltee y te diga, perdón, es que estoy llorando, ay, discúlpame, es que se me removió esto, espérame tantito porque, y que sepa que estás ahí, que la estás escuchando. Aun cuando ustedes no estén en este vínculo terapéutico todavía, ese es el tipo de pequeñas intervenciones que sí van a tener que hacer con sus investigandos, porque si estamos hablando de que ustedes van a intentar conocer emociones profundas en ellos, pues evidentemente también tienen que trabajar con sus emociones. No pueden decir, bueno, pues si quieres aquí dejamos la sesión y ya vete, ¿no? Y entonces ahí va con su pobre sujeta o sujeto de estudio, llora y llora y todo desalmado por todo lo que ustedes le removieron. No, entonces tenemos que hacer una especie de devolución, ¿no? Y decirle, no te preocupes, este es un espacio justamente para que tú te desahogues. Nosotros, bueno, todavía no somos profesionistas, pero estamos dispuestos a ayudarte de la mejor manera que podamos. Siempre vamos a estar para escucharte. Y también, si en caso de que tú lo deseas, te podemos remitir con algún psicólogo de confianza, alguna terapeuta de confianza, en fin, le das opciones. La acompañas o lo acompañas y aparte le das opciones. ¿Sí? Inclusive, podrían llegar a decirle, si quieres, cuando terminemos todo el análisis de nuestra investigación, con gusto te compartimos nuestros resultados para que también tengas un panorama general de lo que te está sucediendo. Y claro que esto, y siempre se lo encuadras, esto no es una terapia, pero estamos para ayudarte. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Sí, maestra. Muy bien, porque sin esta devolución no hay cierre para ellos, y pues no los vamos a mandar todos con la herida abierta, compañeros. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda hasta acá de estas
Características del enfoque cualitativo, que ya solo nos faltan 2. No, maestra. No, profesora. Bueno, muy bien, y luego dice por acá, EMIC, perspectiva del actor, es decir, comprender a las personas dentro de su propio marco de referencia. Perdón por el ladrido, ay, no te preocupes, el mío luego también se pone aquí a cantar y ladra padrísimo, ni te apures. Ok, estas son las vicisitudes de estar en línea, ¿no? Así que tranquilos, que no se apuren si hay ruido de su lado o de mi lado, pues no nos pasa nada, ¿no? Bueno, entonces dice comprender a las personas dentro de su propio marco de referencia. Ya lo hemos platicado, pero concretando, ¿a qué se refiere esto? Dentro de su propio marco de referencia. ¿A qué les Es remite? entender que nosotros estamos entrando a la idiosincrasia de la persona y no ella, la nuestra. Entonces, no imponer, no tratar de llevarlo a nuestras creencias y a nuestras expectativas, sino respetar esta visión muy difícil de mantener de solamente ser un observador. Exacto. Sí. Ujú. Bueno, ¿y qué más? Ujú, sí, sí, sí. ¿Qué más? Y también como que intentar entender qué es lo que nos está queriendo decir, porque si solamente lo escuchamos así como, no, pues es lo que tú piensas, pues no creo que logremos un avance, o sea, en la investigación. Correcto, entonces es escuchar lo que verdaderamente nos quieren decir y, como dice también Fernando, no imponer, ¿verdad? Muy bien, esas dos. ¿Qué más? Bueno, correcto. Entonces, no vamos a tratar de llevarlos, Fernando utilizó la palabra idiosincrasia, claro, y también vamos a poner otra gran palabra que, insisto, siempre van a tener que tener muy en cuenta, que es subjetividad. Yo aquí quiero enterarme de la subjetividad del investigando, no de la mía. Tiene que ver con lo que decíamos de no le puedo decir que eso está mal, porque para mí está mal, pero qué tal que para él no está mal, y yo ya lo encuadré en que eso está mal, ¿no? Y no está mal verde, sino está mal, ¿no? Entonces, yo no puedo partir de mis propios presupuestos. Por eso es que se hace todo el análisis de las implicaciones. Para ahí sacar, ahí sí, todos los presupuestos o prejuicios o juicios de valor que yo haga con respecto a lo que voy a investigar, para que cuando yo esté frente a la persona que voy a investigar, no le inserte yo todas mis ideas, sino que verdaderamente, como dice su compañera, ¿y quién fue? Evelyn, no, ¿quién dijo ahorita de la... ¿Quién fue la última a participar? Fue Yo Fabián. soy. Ah, muy bien, Zoe. Como dijo Zoe, vamos a escuchar lo que verdaderamente me quiere decir la persona y no lo que yo necesito escuchar. Ese es entonces el modo en el que yo voy a entrar al marco de referencia, y por marco de referencia vamos a decir a la subjetividad del sujeto que yo estoy, o la sujeta que yo estoy estudiando. ¿Sí? Para que no se repita entonces un discurso ya por ahí dominante que todos compartimos, sino cómo vivió ella esa cuestión, qué cualidades le encontró ella, experimentó ella o él, ¿no? Y entonces así yo lo que hago es ser imparcial. Sí, el observador, como dice su compañero Fernando, sí, en efecto, nada más tenemos que observar, escuchar, no dirigir, y, como les decía hace unos segunditos, unos minutitos, cuando sea preciso o necesario, devolver con afecto, porque tal vez todavía no son profesionales, pero son seres humanos que pueden dar afecto, ¿no? Entonces no te vas a parar a abrazarlo si está llorando, ¿verdad? No, tampoco se trata de que estés con un amigo a quien vas a abrazar con todo tu amor, ¿no? Pero si es una persona a la que ya le removiste sus cuestiones, pues sí, inclusive puedes tomarlo del hombro, así ya en una cuestión muy ortodoxa, a lo mejor no lo vas a abrazar, pero le puedes tomar el hombro y decirle, te estamos escuchando,
estás en un marco de tranquilidad, bla, 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 bla. Entonces sí podemos, en algún momento más bien tenemos que hacer devoluciones, pero en medida de lo posible nosotros estamos para escuchar, observar y analizar, pero no desde la perspectiva de nosotros, desde la de ellos. ¿Vale? ¿Todos entendemos qué es la subjetividad? Sí, maestra. A ver, compártanme otra vez, que creo que se los voy a preguntar cada clase, ¿no? Pero a ver, ¿qué es la subjetividad? De manera intuitiva, de preferencia no me lean descripciones de Google. De manera intuitiva, ¿qué se les hace que sea la subjetividad? Es como algo muy abstracto, o sea, no se puede decir que es algo en específico, pero es, bueno, yo diría que es la manera en la que la gente como que percibe o no la gente o, bueno, objetos o personas perciben algo suyo o cómo lo interpretan. Sí, muy bien, pero sí son solo personas, ¿no? Porque un objeto pues difícilmente va a tener subjetividad. Mi vaso no tiene subjetividad, pero las personas sí. Y claro que tiene que ver con esto que dices de la percepción. Totalmente, ¿no? De hecho, la percepción, cada una de las percepciones que tenemos, ¿qué es percepción? Todo aquello que percibo a través de ¿qué? De mis ojos, bueno, o sea, de los ojos de la gente. De mis De los sentidos. sentidos. De todos mis sentidos, ¿cierto? Entonces, todas esas percepciones que yo tengo se van, como bien dices, también me gusta mucho la definición que hiciste porque dices, es algo muy abstracto. Claro, porque la percepción es muy concreta, ¿cierto? Estoy viendo el color rojo, ¿no? Pero para mí, después esa percepción se transforma porque tiene cierto significado para mí el color rojo, porque me recuerda ciertas vivencias, porque yo simbolicé el color rojo como la sangre de mi abuelita cuando se rompió la uña y entonces yo le tuve que arreglar la uña, cualquier cosa. Todas esas cuestiones se convierten en nuestra subjetividad. Entonces es la forma en que nos vamos construyendo día a día conforme lo que vamos percibiendo. Y cómo lo vamos interpretando también, ¿no? Por Exactamente. ejemplo, un ejemplo de ello sería la belleza, ¿no? Porque ya Exacto. depende de cada persona decir qué es bello o quién es bello o qué cosa es bello. Exacto, y luego por eso encuentras así una chava que normalmente en ciertos estándares de belleza sería no tan atractiva, ¿no? Con un chavo que sería así como la bomba para todas las demás y dices, ay, ¿cómo puede andar con esa, no? O viceversa, ¿cómo puede andar con ese, no? Ah, pues es que todos sus constructos lo llevan a fijarse en muchas otras más cosas, ¿no? Como dices, de la belleza quizá interior, o esa misma belleza exterior a él o a ella les parece extraordinaria, mientras que tú la ves de otra forma, ¿no? Bueno, ese es un solo ejemplo, pero en general, el arte también sería otro gran ejemplo. Hay cuestiones, por ejemplo, a mí, ¿han visto estos cuadros que parecen que los hicieron niños de primaria? Así que nada, se aventaron la pintura. Sí. Bueno, a mí me parece que son pues realmente, sí tendría uno en mi casa, pero pues no me hace tan feliz como ver un cuadro, no sé, de algún, de Magritte, ¿no? Por ejemplo. Pero eso, a mí la belleza de los cuadros de Magritte me parece extraordinaria, pero, y los otros me parece que de verdad los pudo haber hecho mi sobrino en un día de estrés o de ocio, ¿no? Pero eso es para mí. Para alguien más, encontrar esos cuadros maravillosos, ¿no? ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, yo no, pero sí. ¿Qué dices? A mí tampoco me gustan, pero sí, ¿no? Se entiende, pues. Ok, me gusta la definición que tienen de lo subjetivo. Muy bien. Bueno, vamos con la última que dice por acá. Bueno, ¿alguna duda con esta cuestión de la perspectiva del actor? No, maestra, ninguna. No, maestra. Bueno, otra característica, la última de este enfoque cualitativo que tenemos que tener muy en cuenta, es esta cuestión de la comprensión. Aquí dice comprensiva, ¿no? Entonces, no busca la verdad o moralidad, sino la de las perspectivas del actor social. Creo que esto puede ya quedar claro conforme los ejemplos que hemos estado dando, ¿no? Nos remitimos al que nos comparte Marta, donde si yo le digo que algo está mal, entonces ya lo encuadré en que está mal y puedo esperar que todas las respuestas que me dé estén encuadradas. Pero si lo abrimos y dejamos por fuera nuestros propios juicios o prejuicios, entonces sí encontraremos lo que
él o ella nos quieran compartir. Y es más, si para él lo que está haciendo no es tan malo como para lo que yo pueda pensar que es bien malo, en tanto que no se trate de matar, ¿verdad? ¿No? Pero no sé, por decir algo, es una chava de, no sé, 12, 14 años, que dice, pues es que mi abuelita me regaña y dice que está muy mal usar ombligueras, que yo no debería mostrar mi pancita. ¿No? Pues ustedes son muy jóvenes y van a decir, ay, ¿por qué no? Pues es tu propio cuerpo, tú decides. Nada más cuídate cuando estés en barrios difíciles y tápate mucho y disfrázate de gorda para que no te hagan nada y ya, ¿no? Pero, pues tú le dirías, pues es tu cuerpo, ¿no? Defiende. Pero si hay por ahí algún discurso que diga, bueno, pues a lo mejor entonces tu abuelita tiene razón. Ah, pues entonces, ¿qué le estás diciendo? Pues sí estás mal, ¿no? Entonces no podemos meter nuestros propios prejuicios. Entonces la respuesta o la solución que yo encontraría ahí es preguntarle, bueno, ¿y tú por qué crees que diga eso tu abuelita? Y no le estás diciendo ni que es bueno ni que es malo, porque no es tu papelón venir a ser aquí el padrecito de la iglesia y decirle tápese ahí, ¿cierto? Sí, maestra. Bueno, muy bien. No hay dudas, ¿verdad? No, maestra, ninguna. Ok, bueno, ahora vamos a ver presupuestos epistemológicos, que es el tema que sigue. Los de la Cuanti nos lo vamos a saltar. Y vamos acá, dice, la investigación cualitativa, por su parte, se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fueran cosas o fuesen cosas, sino que también significan, hablan y son reflexivos. Creo que esto nos queda claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de pensamiento hermenéutico, ¿cierto? Sí, sí, pues que no nos podemos tratar como tratarías a una silla, o sea, pues son personas. Claro, y eso en el sentido concreto de un objeto como tal, pero también si estuviéramos en cuanti, y Fernando no me dejara mentir, ahí sí podemos hacer cuestiones meramente cuantitativas porque no estamos hablando de sujetos que compartan con nosotros la cualidad de ser eso, seres humanos. Entonces nuestro objeto de estudio nunca va a ser un objeto porque no está por fuera de nuestra naturaleza. Ergo, o lo que quiere decir que va a estar dentro de nuestra naturaleza y por ende yo lo tengo que tratar como otro sujeto. Es un objeto sujeto. ¿Sí? Bueno, luego dice, también pueden ser observados como subjetividades que toman decisiones y tienen capacidad de reflexionar sobre su situación, lo que los configura como seres libres y autónomos ante la simple voluntad de manipulación y de dominación. Lo que veníamos diciendo de que no podemos encuadrar en nuestros propios juicios o prejuicios de valor. Luego el pensamiento hermenéutico interpreta, se mueve en significados, no en datos. Es más, y ahí va un pequeño tip, quien en toda su investigación me utilice una sola vez datos, papas, ¿eh? Estamos hablando de información sensible, ¿sí? No de datos. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? ¿O por qué se les ocurre que sea esto? Sí, bueno, yo pues lo podría entender que decir como datos es como, no, pues lo que se dice como algo irrefutable, o sea, yo me imagino. Ándale, claro, sí, sí, sí. Más aparte que detalla que esta, bueno, usted nos mencionó que esta se utiliza mucho en la investigación cualitativa, ¿Cuánto? ese tipo de pensamiento, Uh-huh. y pues sí quedaría un poco mal, ¿no? Sí, pero no porque esté mal, porque yo diga que esté mal, sino porque no estamos hablando una vez más de Ajá, cuestiones que sean mesurables, ¿verdad, Eric? sí. Muy bien, entonces creo que esto también ya queda explícito por qué no estamos hablando de datos, ¿no? No estoy hablando de cuántas escamas tiene un pescado. No puedo tratar las emociones de mi paciente como si fueran escamas de ese pescado. No las puedo cuantificar, no en este método cualitativo. ¿Sale? Dice, está abierto en forma permanente frente al cerrado positivo. Aquí está hablando de la confrontación quali versus quanti, ¿no?
Luego dice, se interesa por la necesidad de comprender el significado de los fenómenos y no solamente de explicarlos en términos de causalidad. A ver, términos de causalidad. En quinto, cuando estudien modelos de evaluación clínica, se van a dar cuenta que la causalidad de cada uno de los modelos de evaluación clínica importa muchísimo, porque mientras que para los conductistas la causa, digamos, de una evaluación, de la conducta está en el ambiente, en el determinismo ambiental, es decir, en los estímulos que recibo del ambiente. Para el psicoanálisis, la causa de la conducta es algo intrínseco en estas estructuras hipotéticas que son ello, yo y superyo. Hipotéticas porque no las puedo tocar, no las puedo sacar, mediarlas, ¿no? Moverle tantito al superyo, bajarle tantito al ello, y ya el yo quedó padrísimo, no puedo, ¿no? Entonces por eso se dice que son hipotéticas, pero al ser hipotéticas no es que no existan, simplemente no son observables. Y no sé, por ejemplo, para Gestalt, ellos la causa la ven en el todo. El individuo ni siquiera lo consideran un individuo enfermo, sino un individuo con habilidades potenciables y potenciales de curación. Ni siquiera lo ven como una persona enferma. Bueno, ahorita no tiene que hacerles tanto sentido, pero se los platico, porque toda esta materia se va a convertir entonces en todos los modelos de investigación, los modelos de evaluación psicológica que van a revisar ustedes en quinto. Y ahí ya van a tener que combinar cuanti con quali, porque también van a ver, por ejemplo, las pruebas psicométricas, ¿no? Que ahí sí estamos en psicología matemática, ¿cierto? Bueno, Sí, términos, cuando leamos términos de causalidad, ¿causalidad de qué? De la conducta. ¿Qué es lo que causa la conducta? Todas las escuelas psicológicas se lo han preguntado y ahí es donde fundamentan todos sus preceptos teóricos. Bueno, da prioridad a la comprensión y al sentido. En un procedimiento que tiene en cuenta las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias de los individuos. Aquí les está dando lo que ustedes tienen que analizar, ¿no? Es un resumen de lo que se hace en el marco metodológico. Vamos a observar o vamos a tratar de comprender los sentidos, las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones y las creencias de nuestros individuos o nuestros sujetos de estudio. ¿Cierto? Entonces dice, se refiere menos a los hechos que a las prácticas. Y como decía Fernando en el título de su investigación de ese equipo, los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque en los usos y costumbres vamos a encontrar justo las prácticas, ¿no? Y son las prácticas del hoy las que me interesa describir. No las prácticas que tenían los abuelos de mis entrevistados. Claro, lo vamos a analizar. Pero lo que me interesa es cómo lo están viviendo mis entrevistados, ¿no? ¿Sí? Sí, maestra. Bueno. Luego, creo que no hay dudas, ¿verdad? Porque ya lo hemos venido platicando, pienso yo que ya lo podemos pasar. Y dice, la fenomenología. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer este párrafo? Yo, maestra. Adelante, Fátima. Ok. La fenomenología, objeta la ruptura positivista entre el sujeto y el objeto, reconociendo la interdependencia de ambos en el proceso del conocimiento. Afirma que el conocimiento está medido por las características sociales y personales del observador, que no existe una realidad exterior al sujeto. Los procesos sociales dependen de la manera en que los propios actores sociales lo perciben. Los objetos no son independientes de los intereses y los grupos de quienes los aprenden. Ay, perdón, maestra, es que no veo mucho. No te apures, vas muy bien. No existe un espíritu universal y unánimemente aceptado. La fenomenología trata de comprender los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para los individuos en el marco de su proyecto del mundo, donde se originan. Los fenomenólogos dan especial sentido a las evidencias de la vida cotidiana y consideran que los acontecimientos se hacen comprensibles en la medida en que son iluminados por los puntos de vista que forman el proyecto del mundo de los sujetos sociales. Exacto, muy bien. Entonces, por acá ya habíamos hablado de esta cuestión de la ruptura positivista entre sujeto y objeto.
Y esto que dice, reconociendo la interdependencia de ambos en el proceso de conocimiento. Ahí estamos hablando de que existe para el objeto, si nuestro sujeto fuera solo un objeto, entonces hablamos de que tiene una realidad social, una indiscutible realidad social a la cual tiene que ceñirse, ¿cierto? Es decir, todos los valores, principios, juicios y prejuicios, usos y costumbres, prácticas, de lo social donde esta persona vive, a los cuales tiene que ceñirse para estar en una cuestión funcional, para poder entrar a la sociedad funcional. Pero nuestro sujeto, que es ese mismo objeto de estudio, también tendrá otras visiones dentro de estos mismos principios, valores, creencias, todo lo que hemos dicho, que no se compartan con el resto de la sociedad. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo medio bobo, pero por ejemplo, las personas que escuchan música, ¿cómo se llama este género? Metal, que es un rock muy pesado para quien no lo conozca, que yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? Y que además tiene 1001 formas, y una de ellas, las más fuertes, pues puede ser el noise o puede ser el thrash, ¿no? Que si uno lo escucha, a mí pues me gusta, porque aparte hago música y pues me gusta casi toda la música, salvo alguna que otra, ¿no? Pero pues yo lo puedo entender, pero a lo mejor el papá de un chavo que escucha eso todas las tardes no va a compartir esos mismos significados con su hijo, ¿cierto? Y se preguntará si su hijo está bien por escuchar esa música del demonio todos los días, ¿no? ¿Sí me explicó? Bueno, Sí, pues ahí maestra. pues, no es música del demonio, ¿verdad? Pero el papá sí lo vive y el hijo lo vive como la música que lo libera de todo el estrés del día, de todas las ataduras sociales, vamos a decir. Entonces, es esa cuestión de cómo lo vive cada uno de los sujetos en contraposición de lo social. Entonces, es objeto en tanto que pertenece a una cultura que tiene una normativa, que tiene leyes y que tiene principios y valores, así como responsabilidades y roles que tiene que cumplir. Pero también tiene toda una vida interna que acá llaman proyecto del mundo, pero no es del mundo como tal por fuera, sino de su propio mundo. ¿Sí? Entonces todos nos vivimos a nosotros mismos con dos realidades. La realidad concreta, que está afuera, que es la realidad social, y la realidad interna, que es mi subjetividad. Sí, creo que eso queda claro, ¿verdad? Sí, maestra, sí queda claro. Ok, déjenme ver si hay algo, alguna parte de este enunciado, o bueno, de esta frase, de este párrafo, perdón, que quieran que ahondemos un poquito más. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Obviamente sí. Sí, todavía se ve. Bueno, ¿algo que quieran que ahondemos? No, maestra, creo que sí quedó claro. Bueno, entonces, por ejemplo, el pensamiento hermenéutico y la fenomenología comparten esta cuestión de darle, dice por aquí, especial sentido a las evidencias de la vida cotidiana. Dicho de otra forma, pues es la evidencia que obtenemos a través de las prácticas de nuestros entrevistados, no las nuestras. ¿Cierto? Comparten esta cuestión, ¿no? Y luego dice esto, que puede ser un poquito confuso, consideran que los acontecimientos se hacen comprensibles en la medida en que son iluminados por los puntos de vista que forman el proyecto del mundo de los sujetos sociales. Es decir, algún acontecimiento que tú no comprendas muy bien, solo lo vas a comprender, es decir, todos sus temas de investigación, ¿no? Solo lo vas a comprender en tanto conozcas los puntos de vista de la realidad interna o proyecto del mundo o subjetividad de los sujetos sociales que te estén ayudando con tu investigación. ¿Sale? Bueno, nos quedan 7 minutos, vamos a aventarnos el interaccionismo simbólico. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Yo, maestra. Adelante. Perdón si se escucha de fondo que mi perra ladra gruñe porque está mi papá aquí y le da miedo. No te preocupes, adelante. El interaccionismo simbólico postula que la conducta humana solo puede comprenderse y explicarse en relación con los significados de las personas que las personas dan a las cosas y a sus acciones.
La realidad de los individuos se estudia desde el interior, a partir de lo que ellos perciben a través de sus experiencias vividas. El interaccionismo, también denominado teoría del actor, plantea la comprensión interpretativa de la realidad social. Señala que solo se puede comprender la acción de las personas por la búsqueda de la significación que la acción reviste para ellas. Correcto. Entonces, pues vemos que tiene un montón de coincidencias con los dos que ya hemos visto, ¿cierto? La diferencia es que acá vamos a empezar a hablar de significados. Mientras que para el pensamiento hermenéutico son las prácticas, para la fenomenología son estas evidencias de la vida cotidiana, para el interaccionismo simbólico, que es algo que van a tener que utilizar todos en cualquiera de las investigaciones que estén haciendo, y que vamos a verlo detalladamente con Mead, ¿no? Entonces estamos hablando ¿de qué? De significados, ¿sale? Como ya lo hemos platicado, pienso que sí se entiende a qué nos estamos refiriendo, ¿sale? Pero si no, díganme si tienen alguna duda. No, maestra, creo que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Como en todo, en la clase, o sea, como las interpretaciones que uno le da a lo que ve o a lo que pasa. Claro, a todo aquello que vivo, que percibo, que experimento. Entonces eso quiere decir cómo lo significaste tú, que tiene una significación, insisto, social, compartida, consensual, y otra que no es ni compartida ni consensual y que es lo que piensas tú. Claro, ya después en psicología social se van a dar cuenta que inclusive la subjetividad está permeada de discursos por ahí dominantes, pero aún así existe siempre un discurso que se llama discurso instituyente, que es aquel que yo construyo por encima del discurso instituido o dominante. Pero eso lo veremos en psicología social o lo están viendo en psicología. ¿Llevan psicología social este semestre? No, fue el pasado, maestra. Bueno, y a lo mejor no sé si eso se da en la introducción, me parece que es un poquito más avanzado, pero más o menos me explico a qué se refiere esta cuestión de que todos estamos atravesados por ciertos discursos, ¿no? Sí. Pero aún Sí. así existe una construcción de una realidad interna que solo tengo yo, que no la comparte, pero vaya, ni mis papás, ni mis hermanos, ni mi pareja, es mi realidad interna que tenemos absolutamente todos, ¿no? Sí, maestra. Comprender esto, por ejemplo, nos va a llevar a tener mucha más habilidad de empatía, porque decir empatía no es ponerme en los zapatos de alguien más, pues qué tal que los zapatos, insisto, me quedan gigantes o me quedan muy chiquitos, o de plano no les agarra la horma, ¿no? O son tacones y me caigo luego. No, eso es muy, muy superficial de decir. La empatía es tratar de conocer los significados, lo que las personas han construido en su realidad interna, y de manera yo comprensiva, reflexiva, interpretativa, tratar de sumergirme en esos significados y no en los míos. Claro, siempre va a existir, digamos, una especie de obstrucción, porque siempre voy a tener yo significados y la otra persona otros significados. Entonces, ser empático es dejar por fuera por un momentito los míos. Es decir, voy a poner un ejemplo, alguien te hizo bullying en la universidad, ¿no? Bueno, en la universidad ya está un poco raro, ¿no? En la primaria, ¿no? Te hicieron bullying horroroso. Pues tú como niño tienes ciertos significados, ¿no? Y todavía te puede doler y lo puedes sentir como una traición tremendamente fuerte y dolorosa, y más si son tus cuates de toda la vida que ahora te están poniendo apodos, bueno, se siente horrible, ¿no? Ya cuando eres más grande te das cuenta que estos pobres niños pues estaban siendo altamente violentados en sus hogares. Eso no quita que a ti ya te violentaron y que tienes que trabajar el hecho de que te hayan violentado, pero al menos te da una perspectiva mucho más amplia de lo que estaba pasando y dejas de victimizarte. El problema no eras tú, no te estaban molestando a ti, estaban ellos sacando todo lo que traían ahí en sus propios hogares, ¿no? Por poner un solo ejemplo, pero ¿sí me explico? La comprensión de los significados se dice fácil, se dice muy fácil, pero nosotros nos echamos 4 años y medio de carrera para lograr ser un poquito más empáticos y dejar de ver todo desde nuestra óptica. ¿Sí? Por eso les digo, los psicólogos y psicólogas no damos consejos, acompañamos. ¿Sale? Sí, maestra.
Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Les dejo su lectura para esta semanita, que es de esta misma guía. Vamos a avanzar un poquito. Sin embargo, la próxima tenemos que terminar al menos estos puntos, ¿no? La aproximación, la relación, objeto-sujeto, objetividad, que ya lo hemos estado diciendo, nos vamos a ir rapidísimo y nos vamos a detener acá. ¿Sale? Y también Sí. ya a partir de ahí nos vamos a ir con esta otra parte de la... ¿Dónde está? ¿Dónde están? Acá están las fases. Si quieren volver a leer esto, sería maravilloso. Si tienen tiempo, háganlo, porque esto es lo que vamos a estar trabajando la próxima semana. Y ahora sí, vamos a tener una actividad, porque no he podido hacer esta actividad a la cual le traigo muchas ganas, que va a ser el foro. Pero bueno, los dejo porque ya se nos acabó el tiempo. Me dio mucho gusto verlos. Nos vemos la próxima semanita y que tengan muy buena semana o resto de semana. Sí, maestra, muchísimas Gracias, gracias. Igualmente. Adiós, cuídense. Maestra, luego, sí, maestra. Luego, profesora. Adiós. maestra, Sí, ¿sí no me podría permitir un momentito ahorita que salgan mis compañeros? sí, claro, claro, Marta, nada más unos minutitos porque tengo otra clasecita, pero claro que sí. Sí, maestra, gracias. Nos dan minutos a mí y a Marta. Ah, sí, adelante, las escucho. Sí, es acerca sobre el tema de investigación. Es que, bueno, yo como me acabo de integrar al grupo, o sea, sí tengo mucha duda en cómo lo tenemos que realizar. Uf, ok, Marta, ¿y ya lo platicaste con tus compañeros? ¿Ya te ayudaron un poco ahí a definir? De hecho, estoy con Erika, ahorita creo también se quedó, y la otra chica, no sé cómo se llama. Ujú, Pero, o sea, no, como que no me aclaran mis dudas, me aclara, o sea, la muchacha, la que no está, ujú. cómo se tiene que realizar el tema. Híjole, Inclusive y ya creo, está tremendo porque ya vamos en semana 5, ya tienen que tener adelantos rápidamente, ¿eh? Ok, sí, ajá, mira, anótale. Primero que nada, tienen que definir su tema de investigación. ¿Sí? sí, Intentando que este tema esté acotado, no vamos a poner violencia en la Ciudad de México, no, vamos a poner formas en que se expresa la violencia intrafamiliar en alumnos del IRC. Y ese sigue muy amplio. Entonces traten de acotar, de delimitar su tema, ¿sí? sí, Que sea algo no tan ambicioso, que sea alcanzable, que te permita formular objetivos que sean realistas, ¿sale? Porque si hablamos de que toda la Ciudad de México, pues te digo, no vas a poder investigar, pero ni una sola alcaldía, ¿no? Con el tiempo que tenemos, ¿cierto? Bueno. la escucho media entrecortada, maestra. De hecho, bueno, mi pregunta yo le formulé así, o sea, ¿cómo sufre la mujer violencia en su vida marital? Esta sería, o sea, mi pregunta. Y mi objetivo, pues le pondría identificar cuáles son los tipos de violencia que sufre la mujer en su vida marital. Está demasiado amplio tu tema. A ver, Marta, tienes un ratito mañana, bueno, las dos, Marta y Erika, y tienen un ratito mañana es jueves, déjenme pensar. Por ahí de las, híjole, puedo tardísimo. No, pues a lo mejor ya es muy tarde. Bueno, ¿qué opinan de vernos viernes a la 1:30? Sí, maestra, sí. A mí sí me parece bien. Erika también. Creo que ya no está. Ya no. Ya se nos fue. Bueno, les dices por favor a tus compañeras y nos vemos. Y no seas malita, pide que te incluyan en el chat grupal de ahora sí que de este grupo en mi materia. Y me escribes el viernes por ahí de la 1 para recordarme si eres tan amable y nos vemos 1:30 para que te ayude a definir concretamente ya pues todos estos puntos en los cuales ya tienes que avanzar rápidamente, ¿te parece? Sí, maestra. Sí, yo les comento y ya le envío mensaje. Perfecto, muy bien. Si las demás no pueden, no te preocupes, te veo a ti y ya tú les grabamos la sesión y se las enviamos, ¿te parece? Sí, maestra. Bueno, Órale, Marta. entonces la vería el viernes y gracias.
No, nada que agradecer, no te preocupes. Y bueno, pues bienvenida a este grupo, echarle muchas ganas. También revísate el Classroom y empieza a entregarme tus tareas, por favor. ¿Sí? ¿Ya estás en el Classroom, por cierto? Se me hace que ya no me escuchas. Bueno, el viernes nos ponemos de acuerdo. Un abrazo, Marta. Me voy porque tengo grupo. Chao.